de los manglares. Miren, nosotros tenemos que ser más inteligentes que los abogados de la defensa de los que cometen el delito. Y nosotros no tenemos que irnos solamente por el hecho de que del precio de un mercado de un humedal, sino que existen otros elementos, porque lo que yo ando buscando es que sea punitivo, ¿verdad? Que el delito sea punitivo. ¿Es correcto lo que digo? Sí. Ok. Entonces, corríjame, ¿verdad? Por favor. Entonces, si yo no tengo elementos, por ejemplo, para determinar el inventario de cangrejos, por ponérselos así, o el inventario de conchas o curiles que hay en la zona, ¿por qué no utilizo otra estrategia? Y una estrategia que es más fácil de medir tiene que ver con emisiones de CO2. De eso hay bastante trabajo realizado. Hay protocolos, hay convenios, hay un montón de cosas. Pero lo que nosotros andamos buscando es que si me dañaron ese ecosistema, pague por ese daño. Y pague suficiente. Y restaure. Entonces, esta metodología nos puede servir para todo eso. Entonces hablemos un poquito. Aquí hay algunas consideraciones iniciales de la metodología en donde decimos que el método de valoración contingente constituye un caso particular dentro de los procedimientos de construcción de mercado. O sea, ¿cuál es la idea de valoración contingente? Construir un mercado que no existe. No existe el mercado. La comercialización de cocodrilos no existe. Entonces vamos a construir un mercado para que podamos nosotros establecer un precio sobre eso y nosotros podamos llegar a determinar una valoración. Recordémonos, vamos a recordar lo que vimos ayer, que el valor, miren, a mí me ha servido de mucha, como metodología pedagógica, a mí me ha servido mucho trabajar con glosarios con los estudiantes, porque a veces hay mucha terminología que nos puede abrumar. Y que desconocemos. Entonces el glosario nos permite darnos ya una definición y una idea de qué se trata. Entonces, a mí me ha servido mucho en las diferentes asignaturas con las que he trabajado utilizar el glosario. Y muchas veces empezamos a leer e interpretar. Entonces dice, la valoración contingente se considera una forma de estimación directa. Hablamos de dos tipos de valoraciones, ¿no? Directa e indirecta. Esta es directa, ya que se pregunta directamente a una muestra de la población en cuanto valora un determinado bien ambiental. Aquí ya estoy diciendo algo. ¿Qué estoy diciendo yo en ese párrafo? A ver, leámoslo con lectura comprensible. ¿Qué dije yo en ese párrafo? A ver. No sé qué dijo ayer porque yo me fui de la mañana, pero me imagino que eso es algo como subjetivo también, porque le está preguntando a la gente qué valor le da. No, sí, digamos que es eso, pero interpretemos mi parte. A ver, Eso conlleva aterrizar con o implementar una encuesta hubo una investigación de mercado. para llevar a la media. Lo que usted dice es cierto, es subjetivo. Porque no existe el precio de mercado. Es subjetivo. Pero ya me da a mí elementos de trabajo. O sea, cuando uno hace investigación de mercado, lo que uno busca es ponerse en un contexto de una pregunta que se llama ¿qué pasaría si? Instalas el negocio. ¿Qué pasaría si yo meto ese producto nuevo? Eso es mercado, negocio. En valoración, ¿qué pasa si la gente está
está dispuesta a pagar o no está dispuesta a pagar. Porque hay alguien que le puede decir, no, yo no estoy dispuesto a pagar nada. Porque ese es un derecho. Y como es un bien público, yo tengo derecho a hacer uso de él. Pero la ley dice que no puede hacer uso indiscriminado y que no puede dañar y que hay que conservar. Entonces también hay obligaciones que cumplir. Toda ley, te doy la palabra entonces, toda ley tiene los dos lados, ¿no? Hay derechos y hay obligaciones. ¿Sí, entonces? Eso, digamos que esa actitud de mercado es como que yo me tenga en el empleo. Al final el empleo refleja la parte material o física de la sueldo. Y en ese sentido, en ese estudio de mercado es mi apreciación, mi punto de vista. ¿Cuánto tengo dispuesto a pagar o a modificar ese bien? Entonces, ¿qué dijimos que era valoración? Dijimos que era una apreciación. Dijimos que es una preferencia. Pero hay investigaciones, creo, más bien recuerdo haber visto, donde tú pasas un instrumento a una persona, muy sencilla, y ya, le vas a el instrumento, luego le entregas una parte de información de lo que tú conoces de ese territorio y luego le vuelves a hacer las preguntas. ¿Por qué digo esto? Porque aquí sería, en el tema ambiental, más que todo es muy interesante llegar a una población y decir, ¿y usted por qué le importa este lugar? Porque puedo andar por esos canales y ver animales, lo más que te pueden decir, pero la riqueza ambiental la desconocen. Entonces tú le mandas tu encuesta en base a eso, luego le das la información de la riqueza ambiental y lo que significa a nivel internacional, etcétera, 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 y le vuelves a pasar el instrumento. Porque lo que hablábamos ayer, desde el desarrollo de la parte que Disculpe que voy a usar esto, no me gusta, pero tengo que confirmar algo en un simultáneo. la cuestión es que recordaba eso que hablábamos de la cultura, ¿no? Que la gente no tiene cultura ambiental y por eso no la va a poder valorar. Entonces, Totalmente de acuerdo. Ahora, esa es una mecánica. Y es una mecánica válida. O sea, yo voy a pasarla para ver cuál es la percepción inicial que tiene la gente. Y luego que yo le doy una inducción sobre eso, como que cambia la percepción. Ahora, ¿cuántas personas de las que viven en la zona no valoran lo que tienen ahí? Lo que ustedes, los que están en el campo, ¿ya? Los que están allá directamente con las comunidades. Yo no le voy, si yo le pregunto, fíjese que yo doy una clase aquí que se llama evaluación ambiental de proyectos. No es una evaluación de impacto, sino que es un ejercicio de conciencia, lo que hacemos en un curso de formulación de evaluación de proyectos. Porque generalmente, cuando se formula un proyecto, nos olvidamos de la parte ambiental, nos olvidamos de la parte social, porque lo vemos nada más en función de cuánto voy a ganar. Entonces, se hace un estudio de mercado, se hace un estudio técnico, se hace un estudio financiero. Los tres componentes de un estudio de factibilidad o de prefactibilidad. Pero nosotros le añadimos aquí en la universidad la parte ambiental. Entonces, el primer ejercicio que hacemos es que yo los mando a la calle. Como ellos vienen desarrollando proyectos de mercado, el técnico y el financiero, y llegan al final conmigo. Entonces les digo, bueno, ok, con ese proyecto vámonos a la calle y realicemos 30 encuestas de percepción. En la zona, un grupo en la zona donde vas a ubicar el proyecto, 10 preguntas, 10 encuestas, 10 encuestas a cualquier persona en cualquier lado y 10 encuestas a las personas que pasan por la zona, que no viven ahí, pero que pasan por la zona en vehículo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con ese simple análisis? Es cuál es la percepción que tiene la gente
existe un mercado ambiental. Porque los bienes no son mercadeables, porque los bienes no son naturales. Crece naturalmente. Se me había olvidado esto mismo, la falta de costumbre. Hay que ponerse este voladito aquí. Pero no quiero salir como marciano, ¿viste? ¿Ok? Entonces, valoración contingente me está diciendo, hay una herramienta que vamos a utilizar que se llama cuestionario. ¿Ya? La herramienta se llama cuestionario. La acción es la encuesta, porque muchas veces hablamos mal. ¿Ya? Todo el mundo, pasemos la encuesta, dice. Es la acción de pasar un cuestionario. ¿Ya? Entonces, siguiente consideración, el método de valoración contingente intenta medir en unidades monetarias los cambios en el nivel de bienestar. ¿Qué hablamos sobre la economía del bienestar? Revisemos el material de ayer. ¿Qué hablamos de economía del bienestar? Es cómo me siento yo, ¿no? Ante determinada situación. Entonces, si yo puedo medir en unidades monetarias los cambios en el nivel de bienestar, ¿qué pasa si? Es la pregunta. Yo talo los manglares. Ya, todos los efectos que se supone o no se supone que se dan por esa situación. Entonces cambia mi bienestar. Y no solamente el de la zona, sino que todo. ¿Ya? Esta medida en unidades monetarias suele expresarse en términos de la cantidad máxima que una persona pagaría por un bien, es decir, lo que suele conocerse por la expresión disposición o disponibilidad a pagar o al pago. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un metro cúbico de agua, que es un bien necesario para la vida, para tu bienestar en esa zona? ¿Por qué te estoy cobrando? ¿Por qué te estoy preguntando? Porque si tú la sigues usando como la estás usando y no tenemos recursos para poder conservarla de esa manera, el agua se acaba. Entonces estoy hablando de bienestar. Entonces cambia el nivel de vida, ¿no? Entonces volvemos al anterior. El cambio en el nivel de bienestar de las personas se ve afectado. ¿Por qué? Por un incremento o disminución de la cantidad o calidad de un bien. ¿Ve? ¿Qué pasa si yo talo la famosa hectárea que hemos venido hablando, ya debe estar disco rayado, de manglar, que probablemente los curiles que estaban ahí, ¿qué sucede? ¿Se mueren? Se mueren. ¿Ya? ¿Qué pasa con los punches? Ya me acordé de los famosos cangrejos punches. También se mueren. Entonces, ¿qué pasa con el cambio en el nivel de bienestar de las personas? O sea, ese era un medio de vida. ¿Ya? Y eso lo tenemos claro, ¿no? Vaya, pero en el ejemplo de manglar, como a mayor elemento, es mayor complicación para determinar. Es decir, la forma más práctica, porque ya existe información, ¿verdad?, del CO2, que igual puede estar elementos de pucho, cangrejo, del aire, la concha, etcétera. Sí, claro, ciertamente. O sea, mi calidad de bienestar se ve afectado. Y si no, no vayamos tan lejos. ¿Qué pasa en nuestras colonias cuando teníamos un bosquecito a la par y de repente lo talaron? Cambia el microclima, ¿no?, de la zona. Hace más calor. Se va la fauna que había en la zona. Se retira de la zona. Entonces cambia nuestro nivel de bienestar.
Entonces, lo que buscamos al valorar es mantener ese bienestar o mejorar ese bienestar. ¿Ya? Alternativamente, el método de valoración contingente permite también hallar la máxima disposición a ser compensado por la pérdida de un bien. Digamos que hasta ese nivel filosófico de compensación todavía no hemos llegado culturalmente. O sea, yo estoy dispuesto a compensar por lo que yo uso. ¿Vea? Veámoslo en otro contexto. ¿Qué hacen los países industrializados? Ellos utilizan esa metodología. Ellos emiten CO2 y compensan pagando los bonos de carbono, que esa es una compensación offshore. ¿Ya? O sea, yo allá voy a contaminar, pero aquí te voy a pagar a ti, El Salvador, porque mantengas todo tu bosque. Y yo te voy a pagar por eso. ¿Ya? Pero aquí, localmente... Pero aquí no estamos tan lejos en Costa Rica, hay pago por servicios ambientales. Claro. Que la gente aporta para mantener los ecosistemas. ¿A qué se llama? Hay una palabra que hablamos de eso, Antonio, se llama cultura. O sea, y esa cultura está arraigada ya. ¿Por qué? Porque la educación, ¿verdad, Lidia? Empieza desde abajo. Y la concientización empieza desde abajo. A mí me gustó algo, creo que lo mandaron en el grupo de WhatsApp sobre el tema de la educación de los niños. Por ahí creo que lo compartieron, ¿no? Muy interesante, ¿no? Todas esas cosas se las voy a enseñar yo al niño en la casa, no en la escuela. Y esa conciencia, si ustedes van a Costa Rica, todo el mundo está mentalizado con eso, todito el mundo. Yo tuve la oportunidad de visitar unos parques en Costa Rica, ¿vea? Increíble. Y yo fui con unos ticos y ellos con una mentalidad conservacionista y proteccionista impresionante. ¿Ya? ¿A dónde tenemos esa cultura nosotros? A mí me daba vergüenza, yo me sentía avergonzado. ¿Vea? Aunque a ellos les haya llegado la Declaración de Independencia en burro, vea. Es cierto. Ok, vamos al receso que dicen que ya lo sirvieron. Bueno, seguíamos, ¿verdad? Nos quedamos que alternativamente el método de valoración contingente permite también hallar la máxima disposición a ser compensado por la pérdida de un bien. Hablamos un poco de la compensación por la contaminación atmosférica generada por otros países que compensan en otros países con el pago por servicios de captación a través de los bonos de carbono. Otra consideración dice que los valores de opción y no uso, recuerdan que habíamos hablado del valor de opción, ¿verdad? La opción que teníamos de, y de no uso también llamados de uso pasivo, no pueden detectarse con los métodos del coste de desplazamiento o de los precios hedónicos. Generalmente esos valores de no uso y de opción es más fácil detectarlos a través de valoración contingente. Por eso les decía yo que las metodologías no necesariamente es una para todo. Entonces ahí es la parte de criterio técnico nuestro como para decidir voy a utilizar determinada metodología para hacer la valoración de determinada situación que yo he identificado en una zona. Dice que, en cambio, el método de valoración contingente los incluye y en la mayoría de ocasiones es difícil, además de seguramente irrelevante, poder separarlos. De los tres métodos, el más utilizado, seguido del costo de viaje y de precios hedónicos. Por eso me concentré yo en esos tres metodologías, ¿verdad? Porque también van a encontrar mucho material de investigación con esos tres métodos. Soporte. Los otros métodos sí los han utilizado, pero digamos que no están como muy popularizados.
son mucho más complicados. Dice que en el método que vamos a utilizar, por ejemplo, el de desplazamiento, el que acabamos de estar hablando, dice que en eso no se puede obtener lo de la opción y de no uso, de uso y no uso. Correcto. ¿Pero por qué no se puede? Vayámonos a ver el tema del concepto de eso. Regresemos a las clases anterior para poder explicarlo. Por eso yo les pedía que no faltaran a las clases, ¿verdad? Porque este era un tema un poquito complicado. Aquí, antes de Ramsar, dice que el valor de opción, dice, corresponde a lo que los actores sociales están dispuestos a pagar para un uso futuro de los recursos ambientales. ¿Qué es lo que yo hago en el costo de viaje? ¿Qué es lo que yo evalúo en el costo de viaje? El hoy. O sea, yo no puedo proyectar el concepto turístico más adelante porque no sé cómo se van a comportar los costos, ni sé cómo se van a comportar los precios. Ahora, yo puedo, a través de técnicas matemáticas y estadísticas, hacer proyecciones. Pero yo les voy a preguntar una cosa que todos sabemos. El combustible. ¿Qué tanto nosotros podemos proyectar el comportamiento de los combustibles? Tenemos estadísticas porque hay un montón de datos, cada 15 días el Ministerio de Economía establece los precios de referencia del combustible. Pero todos sabemos que el petróleo, además de ser un commodity, es variable geopolíticamente. O sea que las consideraciones políticas mundiales afectan el precio del petróleo. ¿Por qué la lucha de los gringos con los países del Medio Oriente? Por el control del petróleo. ¿Ya? Entonces, geopolíticamente hay una incidencia de variabilidad en el precio del petróleo. Hay una técnica que yo creo que se las mencioné, hay una técnica financiera que se utiliza para proyectar precios de futuro en el petróleo, pero con unos altos niveles de riesgo. ¿Qué es lo que ocupa la aviación? Porque ellos son los mayores consumidores de combustible en el mundo. Entonces es bien difícil que yo me pueda proyectar a futuro, o sea, con valor de opción, de tener la opción de analizarlo hacia futuro, un servicio turístico, porque hay muchos costos a los cuales yo no puedo proyectar. La ventaja de la valoración contingente, yo puedo hacer ese ejercicio, inclusive con los servicios turísticos, pero aún así tenemos el problema de esas proyecciones. Entonces, por eso se diseñaron una metodología para ese tipo de servicios. Por eso existe. ¿Cómo definimos valor de no uso? El valor de no uso no implica interacciones entre el ser humano y el medio ambiente. Es un valor intrínseco, es decir, que ya está dentro de. ¿Qué es un valor intrínseco en un ecosistema? ¿Cuál sería un valor intrínseco en un ecosistema? El valor intrínseco es algo inherente ya, que ya ahí está. ¿Ya? ¿Qué podríamos considerar como un valor intrínseco? Hay una tablita también que yo les puse ahí en esa tablita. Están los que son... me van a disculpar, me habla el docente de allá de Usulután. Y señalé, bueno, no fui yo, fueron estos autores, ¿ya? Yo tomé de estos autores este cuadro.
Y ahí están qué constituye un valor de no uso. Por ejemplo, la biodiversidad. ¿Cómo puedo yo determinar con exactitud la existencia o no de determinada biodiversidad? ¿O cuándo yo puedo saber cuándo se van a acabar esas especies? Yo hago el esfuerzo por protegerlas. ¿Ya? La cultura, por ejemplo, es un valor de no uso, ya está intrínseco en la zona, es un valor intrínseco, según la definición. La diversidad existe en los ecosistemas, es intrínseco y hay unas especies que están en uno que no están en otro. Entonces es intrínseco a ese humedal, a ese ecosistema, como el caso de las machorras, ¿verdad? Allí en Barra de Santiago. Es intrínseco a él, existe allí. Entonces, esa es una biodiversidad que se considera un valor de no uso. Y los valores de legado, o sea, aquellos que yo voy a dejar para el futuro. O sea, de legado o herencia, como la llamamos nosotros. Que yo lo dejo para la futura generación. No sé, Lucía. Ya veo. Ya más o menos. Okay. Bueno. Empezando que las normas de convivencia dice que no hacemos uso, mejor salimos un momentito a tomarlo fuera. ¿Verdad? Ok. Mediante un cuestionario vamos a simular un mercado para un bien que no lo tiene y ofrece de cambio su provisión e impacto. Yo sé que tiene sus peros, ¿no? Pero ¿qué instrumento tenemos nosotros para simular un mercado? ¿Cómo simulamos un mercado? Y veámoslo en algo bien sencillo, un producto que no existe ahorita en el mercado y que se le ocurrió a alguien desarrollarlo. ¿Cómo puede saber esa persona si ese producto va a ser aceptado? Tiene que hacer una investigación. Porque entonces con esa investigación él simula un mercado y al simular un mercado él puede llegar a determinar precios y costos. Entonces, a través de una investigación, a través de un cuestionario, una encuesta, yo puedo llegar a simular una situación. Ahora, es bien importante el comentario que usted hacía. Si la gente no tiene claro cuáles son esos valores ambientales que está recibiendo o que puede dejar de recibir, difícilmente le va a dar un valor económico o un precio a determinado servicio o producto. Dice que nosotros en Navarra trabajamos en el Google Plus. Tenemos alrededor de 200 familias organizadas con la extracción de cangrejo. En el proceso de conformación, ellos querían estandarizar los precios de cangrejo, porque había importación. Había importación. Se llegó una noticia que había una persona que está importando para Norteamérica, entonces querían estandarizar precios, pero no se llegó legalmente un fundamento en cómo poder abrir ese precio en el mercado, porque cuando hay cantidad, el precio baja, y si hay menos, entonces el precio sube. Entonces eso es el problema de este pasó, que cuando ellos comenzaron a la extracción, se veó 2 años y había los mínimos de cangrejo. Después de 2 años la población creció, todo el mundo sacaba cangrejo porque creció la población con la veda y ya el mercado el precio se fue abajo. Ellos querían estandarizar precios para exportar. Cangrejo. No necesitaban estandarizar precios para exportar, empezando por eso. ¿Ya? El precio lo establece la oferta y la demanda. No necesita estandarizar.
¿Ya? Usted va a poner en precio en función de sus costos y de lo que usted quiere ganar en la época que lo mande. Y igual va a variar el precio cuando hay o no hay, cuando hay o no hay. ¿Qué pasa con el oroco? El Salvador exporta el oroco. El precio del oroco varía en los mercados, allá en el mercado de los Estados Unidos en función de la temporada. Y no han estandarizado precios. Tal vez lo que habría que hacer es estandarizar costos, no precios. O sea, el costo de recolección, el costo de mantenimiento, de mantener los cangrejos vivos, por ejemplo, el costo de, porque para eso necesita cuartos fríos, ¿verdad? El manejo de la cadena de frío. Entonces, eso es lo que podemos estandarizar. ¿Para qué? Para ser más productivo y competitivo. Y al ser más productivo y competitivo, mi costo es menor, mi precio yo lo puedo poner de tal manera que compita en el mercado. Independientemente que el montón de gente saque. El problema se llegó de que, por ejemplo, con el PNUD, esta gente, lastimosamente la dejan a México, porque México usa una estrategia de cómo darle mejor sabor al cangrejo. Engordarlo más, pues sí, es que lleva el precio. Ajá, porque por eso, pero ¿qué pasa que si le añado algo yo al cangrejo para darle más sabor? Primero, hay un costo. Segundo, ¿qué producto le voy a poner para darle más sabor? O le voy a dar algún alimento, como hacen con los pollos que les inyectan hormonas. por ejemplo, el cangrejo es la carne de coco. Para que coma carne coco al cangrejo. La carne de coco le cambia todo el sabor al producto. Pero para que se lo coma el cangrejo. Sí, la carne de coco pero eso incrementa el costo. Sí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tal vez no es estandarizar precio. El precio es bien difícil estandarizarlo. El precio va en función de oferta y demanda. Y para mantener la producción, porque para mantener un mercado yo tengo que garantizar la producción. Un mínimo. Sí lo tiene que estandarizar. Claro. Porque en base a esa producción usted va a garantizar su oferta y que le va a poder. Y el punto es que cuando usted exporta, allá no le piden un furgón, le piden 7 furgones a la semana o más por los tamaños de mercado. Esas son las ventajas. O sea, entonces si usted tiene, como dice Lidia, que estandarizar la producción para garantizar el suministro. Ese es el punto. Ahora, hay variaciones, ¿no?, de mercado que se comportan según el ciclo de vida natural del producto. Perdón, ¿Ve? mi ignorancia, el cangrejo lo pueden manejar en viveros, así como las conchas. ¿Se puede? Tienen viveros. Ajá, pues Es natural, sería o sea una que forma es un vivero de natural. poder mantener la Es un vivero producción. natural. Lo único que para alimentarlo y mantenerlo hay que construir pilas. Para cambiarle la dieta. Pero digamos que ese no es costo, esa es inversión, Es inversión. que no es lo mismo. ¿Ya? Que no es lo mismo. Porque yo la inversión la voy a recuperar en el tiempo. El otro es un gasto. Que se diluya. O sea que... Ok, nos salimos un poquito del tema, pero a veces hay temas que son interesantes. Aquí está tal vez lo que planteaba Georgina, el tema del comportamiento de las personas. O sea, todos nos comportamos de diferente manera ante determinada situación. ¿Cuál es el comportamiento que va a presentar las personas en un ecosistema si se daña o se mejora?
se conserva. Vea. Entonces, eso lo podemos ir detectando, ese tipo de situaciones. Por eso, si ustedes ven el modelo de cuestionario, veamos el modelo de cuestionario que tienen ahí. Aquí está. Y ustedes ven la pregunta 3. Dice, ¿cómo de importante es para usted el medio ambiente en general? Es una pregunta de percepción, ¿no? No es importante en absoluto, no es importante, no tiene importancia, importante, muy importante, y hay una respuesta que dice, no lo sé. Ahora, ¿todos entendemos lo que es medio ambiente? ¿Todos sabemos lo que es el medio ambiente? Probablemente en las zonas todos saben lo que es el medio ambiente. Entonces esa es la primera pregunta de percepción que hay ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tabulo los datos, ¿ya?, de estas encuestas y empiezo a ver los resultados? Entonces yo ahí puedo decir que yo ya puedo definir una estrategia de cómo voy yo a abordar a la gente que no le da importancia al medio ambiente, por ejemplo. Digamos que la respuesta 2, ¿ya?, es la que más frecuencia de respuestas tuvo y representó un 60% del total de la investigación sobre esa pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que la gente le dé importancia al medio ambiente? Hay que vender. Así que mire, lo que pasa es que a veces nos equivocamos al pensar que el gobierno no vende. El gobierno vende. Lo que pasa es que es un mal vendedor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no define a veces bien las estrategias hacia dónde quiere llegar. ¿Ya? O nosotros asumimos que quizás sí, pero realmente cuando vamos allá afuera la gente no lo percibe. Y eso sucede. Hay empresas que creen que porque ellos venden tal producto, ya todo el mundo sabe que ellos venden ese producto. Y mucha gente no conoce. Aquí tenemos el gran problema con el medio ambiente, como gobierno, que tenemos las áreas naturales protegidas, pero no las estamos vendiendo. Y si no las estamos vendiendo, no estamos generando ingresos. Y si no estamos generando ingresos, ¿cómo diablos vamos a tener fondos para conservación? ¿Vea? más o menos favorables las áreas naturales protegidas? Algo adicional que nos sirva para eso. Sí, no, claro que sí. Miren ustedes, yo tengo mis apreciaciones sobre el tema de turismo a nivel de gobierno, pero turismo hace mucha promoción. Que solo promueva playa, montaña, y es lo que más promueve, es porque ahí es donde debería trabajar con medio ambiente, en el tema natural. ¿Ya? Esas coordinaciones institucionales para que turismo me apoye en esa parte de promoción, que ellos son expertos en esa parte. Pero para eso tendrían que dar a conocer la importancia que Ahí está. para que despertar el interés. Usted ha visto, ustedes han visto unos pequeños videos que a veces pone turismo. Turismo cada rato pone videos cortos y entonces ahí le toma fotos en ese video el deporte del surf en tal zona y lo promueve. Entonces saca las playas, saca esto, lo otro, entonces la gente empieza a conocer y dice, yo quiero ir a esa playa. De hecho, por ahí un día, no sé si vieron una foto de unos compañeros de ustedes que se tomaron con un artista de una serie.
Entonces, ¿cómo vinieron esos turistas? Por esa promoción. Entonces, ¿qué pasa si yo establezco una estrategia con turismo para promover las áreas naturales y el turismo sostenible? Ellos dicen de turismo sostenible, pero no hacen nada. Y es sencillo, ¿sabes? Es sencillo, claro. Es sencillo. Ya van a ver cuando hagamos el video nosotros de los viajes. Eso les puede servir. Vamos a tomar hasta vistas aéreas. ¿Ya? Sí. Perdón. Con respecto a las áreas protegidas, se estaba siguiendo un modelo que es ecoturismo, porque tiene que ir el cuidado de estas áreas con el turismo, o sea, no se podría entrar expansivamente. Claro. Sí, no, yo igual, voy por el mismo sentido. Fíjense que en el país, si bien es cierto, hay varias áreas, pero no todas están ahorita con potencial para recibir visitantes, porque están como en recuperación, por decirlo así, ¿verdad? Entonces tal vez sería un enfoque tal vez más adelante, porque ahorita, yo creo que por eso es que no, el ministerio no vende productos, o sea, es que ese producto no se vende porque todavía no se puede comercializar. Pero ¿cuándo se va a poder? Diga. ¿Para el viaje a Campo Bayulsa? Jiquilisco. ¿Por qué iría a Jiquilisco usted? ¿Por qué iría a Jiquilisco? ¿Por qué ir a Jiquilisco y no ir a la Barra? No voy porque no me puedo partir en dos, por eso. No porque me gustaría ir a los dos. Pero ¿por qué voy yo? Digamos, quitándolo el tema de... Porque a mí me gusta la belleza escénica, me gusta la pesca, a mí me gusta la naturaleza, la observación de aves. De hecho, yo voy a llevar mis binoculares. ¿Ya? O sea, a mí en lo personal, hay muy poca gente que le gusta eso. Y sabría que si hubiese muchísima gente, igual que usted, observando aves, no tendría nada que ver. ¿Por qué? Porque esa cantidad de gente va a orientar a esa población. Precisamente. ¿Se acuerdan que yo hablé, no sé si fue con ustedes, que hablé yo del tema de capacidad de carga? Es que ese es el término que tiene que Ajá, el término de capacidad de carga. O sea, en turismo sostenible se maneja esa parte de concepto. Y creo que les conté a usted la experiencia de un ecosistema en México que fue afectado precisamente por esa cantidad de personas que llegaban sin control. Entonces fue afectada la fauna y la flora de esa zona. Tuvieron que cerrarlo para darle espacio a esa restauración de ese ecosistema. Entonces hay maneras de controlar ese tipo de cuestiones. El área natural que mejor ejercitada está en ese sentido hasta ahora es Comitris. Ese es un buen ejercicio. No digo que es excelente y tal, pero sí es un buen ejercicio porque tiene cierto régimen de visitantes para tantas cosas. En una época de veda. Digamos que han hecho algún cálculo ahí de la capacidad de carga que tiene esa zona y se permite nada más en ciertos periodos cierta cantidad de personas. Eso es lo que se hace. Por ejemplo, en el embalse de Cerro Grande, que está la isla de los pájaros, eso atrae mucho. No sé si han calculado la capacidad de carga o no, pero sí es muy visitada. Por eso le digo que ese es un trabajo como en equipo, pues, o sea, ese no es un trabajo exclusivo del Ministerio de Medio Ambiente, sino que es un trabajo con el Ministerio de Turismo, ¿verdad? Para poder establecer esos esquemas, aunque lo administre Medio Ambiente. ¿Ya? De hecho, también en el tema de las áreas naturales protegidas, también se sabe de que alguien puede estar, por ejemplo, las operadoras de turismo, ¿verdad? Ellos pueden estar trabajando con turismo, pero tampoco van a llegar a las áreas a meterse así por así. Así, precisamente. Si el plan de manejo establece una capacidad de carga, pues el operador tiene que respetar esas normas del área. Sí, pero interesante la pregunta que me hizo a mí, ¿qué iría
podría ser yo. Entonces, allá en los Cóbanos, en la época que aparecen las ballenas, la jorobada, ¿verdad? La ballena jorobada. ¿Cuánta gente llega? Así. Ahorita no sé, pero quizás un estimado por temporada, quizás serán unas 200 personas. En todo el periodo. Todos los días. Bueno, no afecta, pero tampoco es poco, pero también es poco. Sí, ha estado afectando es de que, y eso es lo que se está tratando de que el ministerio regule, o que haya ¿cómo se llama? Un protocolo donde se norme esa actividad, porque a raíz de, bueno, usted sabe que las alternativas económicas, la gente donde ve que eso funciona, todo el mundo quiere hacerlo. Y hasta cierto punto se ha estado dando el descontrol de eso. O sea, todo el mundo quiere ser avistamiento, pero no está certificado para hacer eso, no tiene su mente capacitada. Entonces, todo eso es lo que se está haciendo, tratando de que se ordene eso, porque no se le dice a la gente no lo haga, pero sí tiene que hacerlo bajo un... Sí, criterios técnicos. El problema es eso. Sí. Eso ustedes saben, vea, la contaminación de los océanos por el plástico. Porque, por ejemplo, ¿Ya? para el avistamiento de ballenas hay esta distancia para observar las ballenas. Y el guía capacitado sabe que debe de respetar eso, pero el que no anda capacitado Puede recibir un aletazo ahí, ¿verdad? encima de la ballena. O un aletazo a la ballena, ¿verdad? Que peligroso. Bien. Sí, por ahí vimos a la señora ministra subida en la lancha. Ok, démoslo pues, tratemos de avanzar con esto para ver el ejercicio. Dice que aquí, por ejemplo, hay unas sugerencias de cómo se puede ir desarrollando el cuestionario. Se puede preguntar, dice, por un pago o por una compensación. Pagar por obtener un cambio positivo, un cambio negativo, ser compensado por permitir un cambio negativo o ser compensado por renunciar a un cambio positivo. Se puede preguntar de forma abierta cuánto pagaría como mucho por. Ahora, hay que tener cuidado en las preguntas porque yo puedo condicionar a las personas a responder de determinada manera. O sea, cuando se hacen las investigaciones de mercado, por eso es que hay especialistas en el tema de investigación de mercado, porque es bien importante cómo se redactan las preguntas y es bien importante cómo se entrena a las personas que van a recolectar la información. Porque si no se hace, existe mucho sesgo. ¿Vea? Y al haber sesgo, pues no vamos a tener una información adecuada. Porque, por ejemplo, ¿cuánto pagaría como mucho? ¿Qué le estoy diciendo yo ahí? No pagué mucho, no pagué mucho. No pagué mucho. ¿Vea? Pero si yo le pongo cuánto pagaría usted por un servicio ambiental X, yo se la dejo abierta. Ahora, ¿qué tan complicadas son las preguntas abiertas? Para sistematizar y hacerla. Se complica. Entonces, yo voy a tratar de hacer el mayor número de preguntas cerradas. Y le pongo valor, le pongo ahí precios. ¿Ya? Y que la gente selecciona. A veces a una persona de esa que le voy a preguntar no le sabe decir, entonces le dice, no lo sé. Pero si usted le dice, entre tanto y tanto, entre tanto y tanto, entre tanto y tanto, a la gente le da tiene una idea y le da una respuesta. ¿Vea? Mire, yo trabajé con estudiantes haciendo investigaciones durante 7 años. Hacíamos 2 investigaciones al año en diferentes temas. Entonces ahí probábamos las encuestas, hacíamos una prueba piloto de la encuesta para ver si la gente entendía lo que nosotros queríamos preguntar o cómo la entendía. Porque es bien delicado, yo puedo sesgar la información y no voy a tener lo que yo necesito. De forma cerrada,
pagaría esta cantidad por, y ya le estoy diciendo yo una cantidad. La gente le va a decir sí o no. Ahí la respuesta es sí o no. ¿Ya? Dicotómica, sí o no. O aceptaría esta cantidad en compensación por tal cosa. Y yo ya le dije, pero ya le estoy dando un dato. Siempre la respuesta sí o no. ¿Ya? En la forma abierta dice, se calcula la media o la mediana de la máxima disposición a pagar para obtener o evitar el impacto. Aquí digamos que vamos al análisis estadístico de lo recolectado. ¿Ya? ¿Cuál es la media? Todos sabemos que es la suma de todos los valores dividido en el número de valores que tenemos. Pero la mediana es otra, es la media de una lista de datos. ¿Ya? Yo listo los datos y escojo la del medio. O se calcula la media o la mediana de la mínima disposición a ser compensada. Aquí ya estamos utilizando algunas herramientas estadísticas para hacer análisis. ¿Ya? En la forma cerrada se ofrece el impacto por una cantidad económica determinada a pagar o a ser compensada. La cantidad económica varía de una submuestra a otra. No es lo mismo tirar una muestra en una zona, aún en un mismo ecosistema. Puedo yo trabajar con submuestras porque son diferentes circunstancias o situaciones que voy a analizar. Se calcula la proporción de personas que dicen sí al pago y se dibuja la curva de supervivencia correspondiente. Hay herramientas sencillas para no entrar con programas estadísticos. Hay muchas aplicaciones de software estadística, uno el SPSS, famoso, pero ese es para grandes investigaciones. ¿Sí? Pregunta, este cuestionario, usted lo pasaría, digamos, supongamos de Bogotá, el perímetro, es decir, a los pobladores de ahí, o digamos a municipios como San Miguel, Tránsito, o haría ambos y triangularía para sacar, digamos, la muestra. ¿Qué es lo que ando buscando? En primer lugar, lo importante es definir qué es la investigación que voy a hacer, sobre qué. Eso me va a determinar la tipología de las personas que yo voy a investigar. Si yo me voy a ir a ver daño ambiental y yo quiero valorizar no el daño sino que el ecosistema para después poder determinar el precio del daño, ¿ya? Obviamente, ¿a quién le voy a preguntar? A los que viven ahí, ¿ya? Pero si yo quiero saber cómo percibe la gente el daño ambiental en un municipio cercano, ¿ya? Es a ellos a quien les voy a ir a preguntar. O sea que ahí depende qué es lo que yo quiero investigar y qué es lo que me interesa a mí determinar. Entonces, como les decía, hay herramientas informáticas para tabular grandes volúmenes de información. SPSS, digamos que es el más mencionado y más común, pero hay otros, está Minitab, y no necesitamos irnos hasta allá, podemos hacerlo en Excel. Lo importante es saber cómo hacerlo en Excel. Quiere decir que estaríamos como determinando un segmento de la población, de acuerdo al tipo de información. Es que está segmentando. Vaya. Desde el momento que usted sectoriza, segmenta. Segmentando. Correcto. Entonces, pero ¿cómo es la palabra? ¿Qué tan heterogénea sería nuestra? Heterogénea. ¿Qué tan representativa? ¿O qué tan representativa? Más bien, más sería quizás la representativa. La representatividad va a venir dada por el cálculo estadístico que me define el tamaño de muestra.
en donde yo defino cuál es el tamaño de la muestra que voy a investigar, en donde yo defino cuál es el nivel de error que puedo tener o el nivel de confianza que yo tengo sobre la respuesta sobre eso. O sea que eso, la representatividad va a venir dada por ese cálculo matemático estadístico. ¿Cuántos? Lo voy a hacer sin necesidad de meterme a las fórmulas. En estadística se manejan dos tipos de poblaciones, población finita y población infinita. La población finita es aquella que yo conozco. O sea que yo sé que ahí en la barra de Santiago hay 10.000 habitantes, por decirles una cantidad. Esa es una población finita. Pero si yo quiero hacer una investigación más grande para ver no solamente la percepción de la zona, sino que de un entorno, me voy a un cálculo de población infinita. Entonces cada una de ellas tiene una fórmula, ¿ya?, de cómo determinar la muestra para esas poblaciones. Entonces la representatividad va a venir dada también por qué es lo que yo quiero hacer. Eso, correcto, el objetivo. ¿Ya? Por eso es que yo establezco hipótesis. Cuando yo hago una investigación de mercado, yo establezco hipótesis. ¿Ya? Una hipótesis verdadera y una hipótesis nula, pero no me quiero meter en estadística. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, obviamente yo necesito hacer esos cálculos. Nosotros vamos a hacer un ejercicio nada más de uso de un instrumento, ¿ya?, para que veamos cómo se utiliza un instrumento. Vamos a tabularlo. ¿Ya? De hecho, yo les voy a presentar ahí un ejercicio, les voy a traer un ejercicio de tabulación con Excel y les voy a enseñar cómo se utilizan las tablas dinámicas en Excel para hacer análisis estadístico. Les voy a dar una idea porque eso requiere, ¿verdad?, y no es, digamos, complicado. Simplemente requiere seguir pasos, ¿verdad? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Porque las herramientas ahí están. La policía tiene estadísticas. Todas las estadísticas de incidencia delincuencial. ¿Ya? Ahí está, y entonces uno puede ver la incidencia delincuencial en una zona. Todo eso es sacado en base a todo lo que han recolectado denuncias y todo lo que ha pasado. ¿Qué margen de error tiene? Depende de la muestra con la que ellos están trabajando. ¿Qué nivel de confianza va a tener? Depende del nivel de confianza que le hayan definido que requieren el estudio, porque a medida que yo aumento el nivel de confianza, aumenta el número de encuestas. ¿Ya? Entre más confianza quiero tener yo, aumento el número de encuestas. ¿Ya? Por eso es que se hace un censo de población y ahí se le pregunta a todo el mundo para que el nivel de confianza sea el 100%. En teoría se le pregunta a todo el mundo. En teoría. En teoría. Sí, yo lo sé, a veces es casi imposible hacerlo. Pero por eso también hay técnicas estadísticas para superar esa situación. ¿Vea? Entonces aquí lo que buscamos, aquí yo les he puesto algunas sugerencias de qué podemos preguntar y cómo lo podemos preguntar, pero por eso les ponía el modelo. ¿Ya? Por eso les ponía el modelo de cuestionario, porque ya allí ya hay un trabajo hecho, entonces que nos puede servir como base. Mire, yo siempre he creído en algo, yo no voy a inventar la orilla azul de la Basinica cuando ya está inventada. ¿Ya? Yo voy a aprovechar, que molestan, ¿verdad? No, hay que no, yo no, saben que estoy ocupado. Ya existen muchas cosas, ya existen cómo hacerlas, ya existen estudios, ya existen modelos. Hagamos como los japoneses. ¿Qué hicieron los japoneses cuando terminó la Segunda Guerra Mundial?
como los gringos les habían dado 30,000 millones de dólares para el plan Marshall, para desarrollar Japón, ¿qué hicieron los chinitos eso? Agarraron sus camaritas, agarraron sus libretillas, sus lápiz bien afilados, y cuando fueron a los Estados Unidos, clic, clic, tomaban fotos, tomaban nota, clic, clic, todo lo copiaron y lo mejoraron. ¿Ya? Porque, por ejemplo, los sistemas de calidad, ¿quiénes los diseñaron? No fueron los japoneses. Fueron Edward Deming, fue Juran, fue Crosby. Eran gringos, pero ellos no fueron profetas en su tierra. Entonces, ¿quiénes agarraron esa metodología? Los japoneses. La adoptaron. Ellos la adoptaron y la mejoraron y la ampliaron, porque después apareció Ishikawa. ¿Ya? Y aparecieron otros gurús japoneses. Entonces, si ya están las cosas inventadas, ¿para qué nosotros vamos a querer inventar? Entonces, mejor aprovechemos lo que ya está ahí, lo adecuamos a nuestro requerimiento. Sencillo. ¿Verdad? Es un método directo basado en la información de las personas. A veces es el único utilizable, porque va a depender de lo que estoy evaluando o lo que quiero valorar. Es un método alternativo a los métodos directos anteriores, no sé a cuáles se refiere. La posibilidad de valorar aspectos, modificaciones antes de que ocurran. O sea, puedo hacer una valoración ex ante, o sea, antes de que ocurra algo. Antes de que ocurra una tala, pues yo ya tengo la valorización. ¿Ya? Entonces ocurre la tala, entonces yo ya puedo decir esto es el valor de este daño que están haciendo. Y va a ser por tanto tiempo, entonces me vas a pagar por todo ese tiempo del daño que ocasionaste. ¿Bien? Ok. Aquí hay un posible fundamento teórico. Dice que un posible fundamento teórico de la elaboración de bienes ambientales mediante el método de valoración contingente reside en la teoría de utilidad aleatoria. Volvemos otra vez un poco a los temas estadísticos. Aleatoriamente es al azar. ¿Ya? Yo puedo definir una teoría de utilidad aleatoria, una utilidad al azar. ¿Cuánto puedo ganar al azar en tal situación? ¿Ya? En el formato dicotómico, que es el que yo les mencionaba, cuando yo hablo de formato dicotómico es 2 preguntas, ¿sí o no? ¿Ya? A las personas entrevistadas se les pide si aceptarían o no realizar un pago. Fíjense qué interesante, si yo le pregunto a alguien, ¿usted estaría dispuesto a pagar por el servicio ambiental X? ¿Sí o no? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la respuesta natural? ¿Qué no? ¿Por qué creen ustedes eso? Porque la gente está mal acostumbrada a tomar las cosas porque cree que las toma con derecho. Pero cuando llega otra persona de otro lugar que también tiene derecho, entonces no quieren que lo tome. Y yo, aunque vive en San Miguel, puedo llegar a la Barra de Santiago porque el mismo derecho tengo, soy salvadoreño. Entonces, quizás la primera pregunta sería esa. Si le dicen que no, ¿qué hacemos? Pero Toño no lo va a dejar enterrar punches ahí. Punches migueleño. Yo le puedo llevar punches migueleño. Pero ya se convierte, me ve como una especie invasora, ¿no? Ya. Ok. Sé que ya están cansados, ¿no? Sí. Sábado y hay partido. ¿Qué horas son? 11:30. 11:30. Va. Vamos a ver el partido, pues. Ahora, estamos en el compromiso de que yo estoy disponible para las consultas. Por favor. A mí me interesa que haya una competencia. Este tema ya lo subió.
Sí, ahí está. Pero yo se los entrego impreso, es chiquito el documento, se los entrego el próximo viernes. Pues no tengo manera de hacérselos llegar a todos. ¿Ya? El viernes es en esta misma aula.